Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tus misericordias. Gracias por estar aquí, Señor, en este lugar con tu iglesia Peniel, para quienes te pedimos bendición, Señor, e iluminación a través de tu Espíritu Santo por la expresión de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En Primera de Timoteo, hermanos, les invito a abrir sus Biblias. Primera carta del apóstol Pablo al Timoteo, el pastor de los Efesios. Timoteo, el pastor joven que el apóstol Pablo entrenaba, y tiene como título el versículo 14 al 16 que voy a dar lectura: el misterio de la piedad. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Ponga mucha atención en este pasaje, lo siguiente: Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Un credo precioso, expresado por el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo. Lo está instruyendo y le da uno de los credos que aparecen en la palabra de Dios. Nuestro tema es importancia de los credos y confesiones reformadas. Hace un momento que veíamos a los niños participar con el credo con el que se realizó todo el movimiento de la Reforma Protestante. Las conocidas como 5 solas no son otra cosa que fórmula, es una fórmula para declarar la fe y todos los puntos donde los reformados se estaban moviendo para darle forma o darle vuelta a la civilización. Dicho sea de paso, por eso es que los cristianos no abogamos por revolución, porque el concepto de los protestantes reformados no es revolución, sino reforma. Y así nos lo muestra la palabra de Dios, por ejemplo, con el profeta Elías y la reforma del culto de Baal al culto a Dios nuevamente. La reforma, por ejemplo, de Ezequías, o la reforma de Josías, y la misma reforma y renovación del pacto del Señor Jesucristo. Así es que los que señalan al Señor Jesucristo como revolucionario se equivocan. No es un concepto reformado. La realidad es que el Señor Jesucristo fue el gran reformador de la palabra de Dios. Las revoluciones normalmente son muerte, pero las reformas para el gran reformador Jesucristo no murió, no hizo un movimiento para matar a otras personas, sino con Cristo es totalmente distinto. Él murió para reformarnos a nosotros y para volvernos a hacer. De hecho, la Biblia habla de que Dios nos va a recrear nuevamente cuando Él venga en su segunda venida con gran poder y gloria y haga nuevas todas las cosas. Pero además de las 5 solas, hay otras frases muy representativas dentro de la Reforma Protestante que casi nunca se mencionan. Por ejemplo, la frase de los reformadores ginebrinos, los 4 grandes reformadores que habitaron en Ginebra: Calvino, Knox, Zwinglio y Farel. El lema que ellos acuñaron para la Reforma Protestante en Ginebra era post tenebras lux. Era también una fórmula reformada de expresar y decir: después de las tinieblas viene la luz. Es decir, y de ahí sale nuestro lema como Iglesia Nacional Presbiteriana, que está aquí atrás, ¿verdad? Y usted lo puede ver ahí, que dice: la luz en las tinieblas resplandece. Son lemas que nosotros podemos abanderar clara y bíblicamente. Es decir, algo que tenemos que decir al respecto de los credos, y más adelante viene una de las diapositivas que traigo en esta hora para reflexionar un poco, es que son ineludibles, es decir, los credos son inevitables. Por ejemplo, el pastor Larry Trotter en una de sus clases cuenta que él estaba en Estados Unidos en una ocasión en una parte de allá y miró una iglesia, y esa iglesia tenía ahí como un cartel ahí pegado afuera. Dice: en esta iglesia no admitimos confesiones ni credos, sino solamente nos apegamos a la palabra de Dios, que es nuestra única regla, y Jesucristo nuestro Salvador. Ahí está su credo, ¿no? Estaba enunciando claramente un credo protestante.
Así es que son inevitables. El Señor Jesucristo también le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen que soy yo? Y se acuerdan quién respondió, el que siempre quería ser el más ventajoso, el apóstol Pedro dice, bueno, unos dicen, responden, empiezan los discípulos, unos dicen que eres Juan el Bautista que resucitó, otros dicen que eres alguno de los profetas, y etcétera. Pero ustedes quiénes dicen que soy yo, y ahorita vamos a ver más adelante la respuesta que todavía Pedro, antes de ser apóstol, le dio al Señor Jesucristo. Entonces, los credos y las confesiones de fe tienen tremenda importancia. En realidad, para nosotros, o desde el punto de vista humilde de este servidor, la reforma protestante se puede dividir en tres grandes rubros. De hecho, la reforma protestante inicia el último día del mes de octubre, el 31 de octubre. ¿De qué año, hermanos? 1517, cuando el monje Martín Lutero pega sus 95 tesis, que en realidad eran 95 ideas para debatir, o hoy le llamamos constructos, o digamos frases que se podían debatir. Él estaba diciendo que él quería abrir el debate y el debate comenzó. Entonces los reformadores y los contrarios a la reforma empezaron a debatir duramente, y por allá Lutero fue llevado a la dieta de Worms, fue llamado para ir a la dieta de Worms. Y cuando le dicen, no vayas, no compadezcas ante el Papa y los cardenales que están ahí, porque ese lugar está lleno de demonios. Entonces la historia dice, que fue tal vez una de las motivaciones para componer el himno que nosotros cantamos al principio de este orden de culto, que se llama Castillo Fuerte. Es más, hay una palabra ahí que en la nueva edición del himnario de nuestra Iglesia Nacional Presbiteriana se retiró, que decía Señor de Sabaoth, y ahora dice Señor y Salvador. Usted puede recordarlo, ¿verdad? Yo conozco varias caras de esta iglesia de cristianos de muchos años. Pero cuando cantábamos Señor de Sabaoth, en realidad es que la palabra Sabaoth significa el Dios de los ejércitos celestiales. Esa palabra no estaba accidentalmente ahí en el himnario, en el himno, sino que lo que Lutero estaba queriendo decir es que aunque muchos estén en nuestra contra, con nosotros está el Dios, Jehová, quien es el Dios de los ejércitos celestiales. En esa confianza ellos comenzaron a caminar en la reforma protestante, y comienzan los debates, les decía yo, pero también empiezan las enunciaciones teológicas en forma de catecismos, de confesiones de fe, por inducción también de los debates y por la necesidad que hubo de comenzar a definir la fe. Y esto no es exclusivo de la reforma protestante. En el siglo IV, después de Cristo, por allá de los años 300 y fracción 350 aproximadamente, a mediados del siglo IV, para no errarle mucho, Alejandro de Alejandría, el ministro de Alejandría pastor, estaba predicando en la iglesia y estaba explicando la doctrina de la Trinidad, que ya existía en aquel entonces, y Arrio de Trento se pone de pie en plena predicación y le dice: te equivocas, Arrio, Jesucristo no es Dios a nivel del Padre ni del Espíritu Santo, Jesucristo es un ser creado, fue la primera creación de Dios. Y ese día se dividió la iglesia de Alejandría. Unos apoyaron a Arrio de Trento, y entonces todavía Alejandro, con toda amabilidad, terminó de dar su exposición del mensaje y no trató mal a Arrio de Trento. Pero sin embargo, Arrio, con su simpatía, porque a veces los herejes son simpáticos, los teólogos liberales tienen mucha simpatía, hablan de todo amor y bendición de Dios, pero usted está escuchando un mensaje nada más que endulza sus oídos, pero no alimenta su corazón ni su vida cristiana. Así es que así era Arrio de Trento. Logra conquistar el corazón y las voluntades de la mayoría de los cristianos de aquel entonces, pero Atanasio, surge una figura, aparte de Alejandro, surgen varios defensores, pero el más acérrimo de aquel tiempo fue Atanasio, quien defendió la doctrina de la Trinidad valientemente, de tal manera que aunque muchos pastores en el tiempo de Atanasio, de Alejandro y de Arrio dudaban de la verdad y de la doctrina en ese momento, que no había sido tal vez enunciada y clasificada completamente, dogmatizada en ese tiempo, entonces comenzó toda una discusión. Estamos hablando del siglo IV, faltaban 11 siglos para la reforma protestante.
Y de tal manera que Atanasio resiste de tal forma que después se hizo una frase popular en aquel entonces, y todavía algunos la repiten el día de hoy: Atanasio contra mundum, que significa en español Atanasio contra el mundo. Aunque el mundo esté en contra de Atanasio, si la verdad de la palabra de Dios lo asiste a él, él va a resistir, aunque sea contra todo el mundo. Conforme a lo que dijeron los discípulos, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Efectivamente, y sigue siendo la misma necesidad imperante para nuestros días hoy. Entonces las controversias, las contradicciones no son exclusivas de nuestro tiempo ni de la época de la Reforma, se habían dado desde mucho antes. Y bien, entonces la Reforma Protestante comienza a caminar, comienza los debates, la elaboración de doctrina en forma de credos y confesiones, más que credos, confesiones y catecismos. Y entonces ya después empieza todo el cambio que se dio en las naciones como Holanda, como Escocia, como Inglaterra, Francia, con los hugonotes, que no eran otra cosa que presbiterianos, pero que quien los había evangelizado, dice la historia, que era un tal Hugo. Así es que ellos son los seguidores de la doctrina de Hugo hugonotes, les dijeron despectivamente. Murieron por miles en la matanza de San Bartolomé, cuando cerraron las puertas de la ciudad de Francia y los mataron a todos. Algunos hablan hasta de 30,000 protestantes que murieron en dicha matanza. Pero bien, esta importancia de los credos y confesiones reformados entonces es indiscutiblemente grande, es el misterio. Pasamos a la siguiente. Dice el pasaje que leímos, es el misterio de la piedad. Aquí hay un credo: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Me gustaría hablar de cada uno de estos puntos, pero en la falta de tiempo vamos a ir avanzando un poco más. La respuesta que Pedro le dio al Señor Jesucristo es la siguiente en Mateo 16:16, cuando él preguntó: ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Pedro le responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy temprano dentro del movimiento reformado se observó la necesidad de elaborar resúmenes de fe y también explicaciones de la fe protestante. Era necesario dejar testimonio escrito. Por eso es que los cristianos no podemos caminar solos. La doctrina no nació con nosotros ni va a morir con nosotros tampoco. Es por eso que es muy necesario que usted como creyente se instruya y lea los buenos documentos que han sido elaborados desde la antigüedad, que nos explican la fe. De hecho, Calvino, sobre todo Calvino, Lutero también y otros reformados más, pero sobre todo Calvino, está leyendo a San Agustín y su libro famoso, La Ciudad de Dios, un compendio, creo que debe ser el primer compendio que existió en la Iglesia de Cristo, el mejor compendio que existió en el siglo IV también, de los padres de la Iglesia doctrinal y teológico, a nivel teológico, que se escribió, que fue Agustín. De hecho, una de las doctrinas que Calvino va a predicar, que es la predestinación, ya estaba siendo explicada por Agustín en ese famoso libro titulado La Ciudad de Dios. Y Calvino lo está citando constantemente. Así es que esos teólogos que se consideran de tradición católica antigua no son otra cosa que buenos teólogos que estaban explicando la doctrina de la iglesia cuando la iglesia de Jesucristo todavía no había sido adulterada totalmente hasta el punto de llegar a querer vender la salvación, ¿verdad? Porque este fue el detonante de la Reforma Protestante, usted lo sabe muy bien. Entonces vamos a entrar en algunas definiciones de qué son los credos, confesiones, catecismos. La primera dice: un credo viene del latín creo, es una fórmula fija que resume los artículos esenciales de la religión y que disfruta del apoyo de la autoridad eclesial, como por ejemplo el credo de Calcedonia y el credo niceno y el credo de los apóstoles y el credo de Atanasio, algunos de los cuales fueron elaborados tras la controversia de Arrio de Trento, Atanasio y Alejandro de Alejandría. Entonces estos credos fueron elaborados dos de estos credos, de hecho, y entre ellos el credo de Atanasio, fueron elaborados explícitamente para dar a demostrar la deidad del Señor Jesucristo como Dios. Hoy
Gracias a estas exposiciones de la verdad de estos pastores antiquísimos y de los reformadores que retomaron estas doctrinas también y las volvieron a explicar nuevamente en nuevos tratados, y nosotros que estamos haciendo el mismo ejercicio hoy en la iglesia constantemente, sabemos que para nosotros Jesucristo es Dios, y así lo dicen los credos cabalmente. Tan Dios es el Padre, como Dios es el Hijo, como Dios es el Espíritu Santo. No son tres dioses, es un solo Dios, pero que se ha manifestado en tres personas. Sabemos que no lo podemos entender en nuestro limitado conocimiento y capacidad cerebral. Pero sin embargo, la Biblia nos lo explica de esta manera. Entonces, estos son los credos, son fórmulas que nosotros podemos repetir para dar un resumen de nuestra fe, como cuando vamos a tomar la Santa Cena y repetimos el credo de los apóstoles. Entonces, ¿qué es una confesión de fe? Ya no es un resumen. Ahora la confesión es una explicación elaborada que detalla más ampliamente la doctrina confesada por un grupo de cristianos. Y es conveniente que nosotros los cristianos siempre estemos estudiando nuestra confesión de fe. De hecho, cuando un nuevo miembro se acerca a la iglesia, es conveniente que nosotros lo recibamos aquí y le obsequiemos una confesión de fe, un librito, tal vez un catecismo. A mí me asiste esta tarde un catecismo mayor que ando cargando aquí conmigo para siempre dar a entender cuál es mi filiación, ¿verdad? Cuál de las confesiones yo me apego. Y bueno, tenemos que decir claramente que nos apegamos a los estándares de Westminster, incluyendo sus catecismos y la confesión de fe y la forma de gobierno, etcétera, etcétera. Así es que esto debíamos hacer, sería una buena práctica para nosotros los cristianos y para los directivos de la congregación también, cuando llegan los nuevos creyentes. Mira, aquí está lo que nosotros creemos, esto es lo que nosotros predicamos en esta iglesia. Puedes estar leyendo estos materiales, estos libros, estos documentos, símbolos doctrinales, y puedes también preguntarnos con confianza al respecto de alguna duda que tú tengas aquí o de un punto que quieres que se te amplíe, y nosotros te vamos a apoyar, los ancianos de la iglesia, los maestros, los hermanos de más antigüedad aquí también que conocen la doctrina. Estamos dispuestos a hacer crecer tu fe con la ayuda de estos credos, confesiones y catecismos. Esa debe ser nuestra práctica. Perdemos la identidad cristiana cuando no estamos pensando y no estamos reflexionando en nuestra parte confesional y de credos, y entonces comenzamos también por otro lado a aceptar la doctrina que estamos mirando en la televisión y la doctrina carismática que a veces estamos cantando en algunas iglesias, porque inclusive Westminster elaboró documentos sobre la forma de cómo se debía cantar en la iglesia. Y por ahí algunos que dicen que pues era salmodia exclusiva. No nos vamos a meter en ese debate en este momento, ¿verdad? Pero sí quiero decir que inclusive el salterio de Ginebra y el de los escoceses ni siquiera era salmodia exclusiva, incluía el canto de Moisés y de María y otros cantos que aparecen en la Biblia. Más bien era Biblia exclusiva, no salmodia exclusiva. Entonces, solo tocamos este punto brevemente. ¿Qué es un catecismo? Es un documento similar a una confesión de fe, pero en un formato de preguntas y respuestas para facilitar la enseñanza, el aprendizaje y la memorización. Es decir, el catecismo es el método didáctico para enseñar a confesar nuestra fe, qué es lo que creemos. Aquí podemos encontrar qué es lo que creemos acerca de Dios, del hombre y del mundo basado en la palabra de Dios. Lo importante es que no tienen autoridad canónica. Es decir, no están a nivel de los libros de la palabra de Dios, sino más bien tienen autoridad derivada de las Escrituras. Es decir, los cristianos a través de la historia hemos estudiado las Escrituras y hemos elaborado explicaciones de las mismas doctrinas contenidas en las Escrituras para enseñarlas a las siguientes generaciones. Por eso es que también la educación puritana incluía memorización de los catecismos. Esto ocurrió en la historia. Los puritanos fueron perseguidos en Inglaterra y en Escocia cuando al término de la elaboración de la confesión de fe de Westminster, ellos quedaron contentísimos porque se había elaborado un documento que por fin iba a unificar al Reino Unido, particularmente Inglaterra, Escocia e Irlanda, y dijeron, bueno, ahora sí ya triunfamos. Pero a poco tiempo surgió un partido de izquierda. La izquierda siempre ha sido contraria a la palabra de Dios y echó abajo el documento, la confesión de fe de Westminster, y entonces ellos se fueron a refugiar a Escocia
pero poco tiempo después se enteraron de que había oportunidad de viajar en barco hacia Nueva Tierra, lo que se llamaba en aquel entonces Nuevo Mundo, que era Estados Unidos, que eran las 13 colonias inglesas en aquel tiempo. Y entonces, al llegar a tierras americanas, hicieron juramentos que incluían los mensajes y las enunciaciones del Señor Jesucristo, como aquella que dice, vosotros sois la sal de la tierra. Así es que los puritanos, llegando a América, hicieron este tipo de enunciaciones y se autonombraron los pactantes. Al modo bíblico, como Dios le había llamado a su pueblo el pueblo del pacto, ellos se denominaron los pactantes. Se les conocen históricamente como los pactantes escoceses, porque la mayoría de ellos eran escoceses, pero no eran exclusivamente. Escoceses también eran holandeses, ingleses, y entonces hicieron juramentos delante de Dios y dijeron: nosotros, los pactantes escoceses o presbiterianos, desde las tierras del Nuevo Mundo, nos comprometemos con Dios a ser desde aquí la sal de la tierra, a ser la ciudad asentada sobre un monte que nunca se pueda esconder. Y así fundaron sus grandes universidades: Harvard, Princeton, Yale. Princeton se fundó, de hecho, con un seminario anexo, donde los mejores teólogos de aquel tiempo, del tiempo de la fundación, inmediato después de la fundación de los Estados Unidos, se graduaron de aquella universidad. Y de ahí salieron grandes teólogos, como por ejemplo Charles Hodge, el autor de la teología sistemática de Hodge, fue un teólogo de Princeton. Él estudió ahí, dio clases ahí y nació como teólogo en aquel lugar. Luego se liberalizó todo y ya sabemos que hoy Harvard y Princeton hasta han pagado investigaciones científicas para cazar el gen homosexual, ¿no? Es aberrante que hayan perdido esta herencia tremenda, pero sin embargo no se quedó la fe sin frutos. Estados Unidos llevó la fe protestante a todo el mundo prácticamente de aquel entonces, y a nosotros también. Si usted puede hablar con los hermanos mayores de las iglesias, los hermanos grandes todavía, que recuerdan a los abuelitos, como aún en los años 70 los misioneros norteamericanos todavía venían a nuestro país. Y hay mucho que contar también al respecto de esa historia. Entonces, hay una utilidad general para los credos, las confesiones y los catecismos, es que son formas sencillas, por la cual los cristianos podemos declarar al mundo nuestra fe. Ellos pueden saber claramente lo que creemos con solo tomar uno de estas confesiones, de estos materiales, y leer unas pocas páginas. Ellos saben en qué lugar tenemos la palabra de Dios, a nuestro santo Dios también. ¿Sabe? Aquí hay una definición clara de quién es Dios y amplia también, y pueden claramente ubicarnos. Y bueno, como Iglesia Nacional Presbiteriana, nosotros tenemos 11 documentos, aunque en realidad son las confesiones reformadas emanadas de la Reforma Protestante, son alrededor de 60, y aunque más de 11 documentos son totalmente y altamente recomendables como confesiones y catecismos, dentro de nuestra Iglesia Nacional Presbiteriana tenemos 11 que se aceptan como oficiales, símbolos doctrinales le llamamos, y yo creo que son bastante suficientes y los debemos conocer. El primero y el principal es la Confesión de Fe de Westminster, que por cierto, hay que decirlo, yo una ocasión visité una iglesia y un hermano ya de avanzada edad me dijo: hermano, hasta hoy entendí que Westminster no era una persona. Francamente, yo había pensado hasta el día de hoy que Westminster había sido una persona que había sido muy inteligente y muy capaz bíblicamente, y había elaborado algunos documentos y que nosotros los estudiábamos como iglesia. Pero hasta hoy entendí que Westminster es un lugar en Inglaterra. Es en nuestro idioma el gran distrito del oeste de Inglaterra, donde se encuentra la Catedral de Westminster, donde se realizan las bodas reales. Por cierto, ahí donde se casó el año pasado la princesa, ¿se acuerdan? Que llevaba una ropa larguísima y la boda toda hermosísima. Ahí donde predicó el gran teólogo J. Ryle. En esa catedral dictó todos sus sermones, y ahí se elaboraron las confesiones, la confesión de fe y los catecismos. El catecismo menor de Westminster, que fue hecho para los niños,
para que los padres y los maestros de las iglesias lo utilizaran con los niños, y el Catecismo Mayor de Westminster. Algo que decir aquí importante que tenemos también, que es el que debemos estudiar nosotros los adultos, ¿verdad? Y los jóvenes, el Catecismo Mayor. Que hemos descendido tanto doctrinalmente que ahora no podemos estudiar ni siquiera solo el Catecismo Menor. Requerimos el Catecismo Menor explicado, que el pastor Ezequiel Langos comentó aquí en México, por cierto, en el Presbiterio del Golfo, que era todo el sureste y el sur de México en aquel entonces, hasta la península de Yucatán, y el pastor Ezequiel Langos, en su trabajo con los indígenas de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, que a veces no hablaban ni bien el español, hizo una explicación muy sencilla del catecismo que Westminster hizo para los niños, él para enseñárselo a los indígenas, para enseñarle las bases de la fe cristiana. Y ahora nosotros, los que pensamos y que estamos en la era de la tecnología y la información y sabemos mucho, creemos, ¿verdad?, de todo, ahora tenemos que utilizar el Catecismo Menor explicado que el pastor Langos hizo para los indígenas que me hablaban bien el español en los años 60. Entonces, hermanos, creo que ahí tenemos una tarea y debemos preocuparnos. Entonces, son 3 documentos de Westminster que tenemos como símbolo doctrinal de la Iglesia Presbiteriana. De ahí sigue credo apostólico, son 4 credos: credo niceno, credo de Calcedonia, credo atanasiano o de Atanasio, que por cierto no lo hizo Atanasio, sino lo hicieron después de que él vivió a poco tiempo sus alumnos, o a quienes él les había dado clase y les había inspirado o les había enseñado las doctrinas de la gracia, sobre todo la deidad del Señor Jesucristo. Los cánones de Dort o de Dordrecht, el catecismo de Heidelberg, la confesión belga. Hay que resaltar, había mucho que decir de estas confesiones, ¿verdad? Pero los cánones de Dort tienen 5 puntos, que comúnmente son conocidos como los 5 puntos calvinistas. Inmediato la Reforma Protestante comenzó a su auge, surgieron los detractores también dentro de los mismos reformados. Y surgió Jacobo Arminio debatiendo, por ejemplo, la doctrina de la predestinación y otras doctrinas básicas de la fe cristiana, y entonces se unió un grupo de pastores y teólogos con él y se hicieron llamar los remonstrantes, y los calvinistas llegaron al sínodo de Dort para darle respuesta a los 5 puntos que ellos proponían, que por ejemplo los calvinistas decían que nosotros estamos totalmente incapacitados. Ellos decían que el hombre tiene voluntad libre para creer en Dios. Y los reformados decían que la elección era incondicional, y los remonstrantes decían que no, que era condicional. Y los calvinistas decían que la expiación era particular o limitada, y ellos hablaban de expiación universal o limitada, es decir, Dios puede expiar a todos, todos se pueden salvar, etcétera, etcétera. Pero hoy la palabra de Dios nos dice todo lo contrario, que el Señor Jesucristo murió por los que son suyos, y que Él llama a sus ovejas, y sus ovejas oyen su voz y le siguen. Simplemente el que no es oveja no escucha la voz del pastor. Y bueno, hay muchos pasajes que podíamos utilizar. Los calvinistas o los reformados hablaban de la gracia irresistible, y los arminianos de la gracia, que la gracia se podía resistir. Es decir, que cuando Dios le llama, usted puede resistir al llamado de Dios. Eso habla de un punto de no reconocer que Dios es soberano, sobre todo también en la salvación. Él es soberano, y cuando Él llama, nadie puede resistir. Así dice la palabra de Dios en muchos lugares. Pudiéramos poner muchos ejemplos. Los reformados predicaban la perseverancia de los santos, y los arminianos la perseverancia insegura. Para ellos se pierde la salvación. Y todas las confesiones a partir de ahí, comenzando con los cánones de Dort, tienen un capítulo prácticamente sobre que Dios es dueño de la salvación, y que usted no puede perder algo que nunca ha tenido y que nunca ha sido, que no se ha ganado. Usted no puede perder algo que nunca se ganó. Dios se lo da como regalo. Y de hecho Jonás lo reconoce después que el pez lo vomita. Antes de ser vomitado por el pez, desde el vientre del pez, él está diciendo: mas yo con prontitud pagaré los votos que te prometí. Y al final dice: la salvación es de Jehová. Yo no puedo negarle la salvación a la ciudad de Nínive, porque la salvación es de Jehová, tal cual lo enunciaban los salmos, y él conocía
que él conocía muy bien y que había cantado, él termina reconociendo esto. Entonces, pasamos a la utilidad. La función de estos documentos o símbolos doctrinales es la de regir la predicación también. Es decir, no es nada más de instrucción de nosotros que lo leamos, sino también es la de regir la predicación de los ministros de las iglesias, que sea conforme a lo expuesto, sobre todo en la confesión de fe, en el caso nuestro de la de Westminster. Si en algún momento un ministro o predicador, como este servidor de ustedes, no está de acuerdo con el documento doctrinal o con los símbolos doctrinales o con la confesión de fe de Westminster, de nuestra iglesia, lo más apropiado y sincero que debe hacer y de buenas intenciones es salir de la denominación presbiteriana y buscar una denominación donde se crea o se practique la doctrina que él está predicando, porque han habido muchos que quieren cambiar una iglesia histórica y confesional como la nuestra. Nosotros ya tenemos una confesión de fe. Y cuando invitamos a una persona a nuestra iglesia, lo invitamos a creer en la fórmula evangélica, reformada y confesional que nosotros practicamos. Nadie invita a un nuevo creyente para cambiar la doctrina de esta iglesia que ya está establecida. Esa es una cuestión totalmente contraria, ¿verdad? Es como yo escuchaba hace un tiempo, de hecho no es la única iglesia donde he escuchado esto. Van varias iglesias donde yo he detectado personas que no creen, por ejemplo, en la deidad del Señor Jesucristo, nada más dicen que Jesucristo era un hombre, pero muy especial, o al revés, o piensan que Jesucristo era Dios, pero no era hombre. Y el mismo Señor Jesucristo dijo de sí como el Hijo del Hombre, se llamó a sí mismo. La Biblia le llama el Hijo de David por razones de ser humano y descendiente también de la dinastía de los reyes de Israel. Así es que en los cuales no cabe duda absoluta. Y las confesiones de fe aclaran esto también. Por ejemplo, deberíamos de ayudar a tales hermanos a estudiar bien la Escritura con base en las confesiones de fe también, por supuesto, con base en las Escrituras, y también ser sinceros con él. Pero si tú no puedes entender esta doctrina, vamos a orar por ti, pero lo que no puede hacer es predicar en este púlpito o en cualquier otro púlpito de las iglesias. No puedo predicar contrario a las confesiones de fe extractadas de la palabra de Dios, porque no es honroso, ni sincero, ni de buena condición y testimonio cristiano, valga la expresión, serruchar el piso de la iglesia que me está ayudando a crecer y también donde el Señor me ha alimentado como cristiano con la comunión con los hermanos. No puedo tratar de diluir la fe de una iglesia sana y confesional. Bien, los catecismos y confesiones también contienen tres grandes conceptos que debe abarcar toda cosmovisión o todo entendimiento cristiano, que es el concepto de Dios. Nuestra confesión de fe y los catecismos inician con una exposición clara de las Escrituras y de qué significan las Escrituras para nosotros, e inmediatamente después se pasan al concepto de que las Escrituras nos enseñan acerca de quién es Dios. Y después nos ayudan con una exposición del hombre y el lugar del hombre con respecto a Dios. Eso es importante. Nosotros tenemos un valor de acuerdo a quién es Dios, pero también tenemos un lugar que Dios nos ha dado desde el momento en que Él hizo todas las cosas. Él creó todo y hizo al hombre con sus propias manos. Ahí habría mucho que hablar. Y la tercera cosa, la tercera estructura que tienen los catecismos y la confesión de fe, es el concepto del mundo. O sea, para nosotros los cristianos y reformados, no únicamente estamos pensando en este edificio, hasta nosotros lo cantamos: el mundo es de mi Dios. Dios es el soberano Señor de los mundos. Nosotros queremos ver rendido absolutamente todo campo del saber y todo lugar y todo reino, dominio y potestad a los pies de Cristo. Así lo dicen claramente los salmos. Dijo el Señor a mi Señor, dijo David: siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 2 dice: honrad al Hijo, reyes de la tierra, para que no se enoje y perezcáis en el camino, es decir, y perezcáis en el tiempo de su gobierno, como pasó con el presidente de Venezuela. ¿Se acuerdan de Maduro?
los médicos dijeron que le explotaron las entrañas, porque era totalmente adverso a la palabra de Dios, es decir, no honró al Hijo de Dios. Y todos vamos a llegar a los pies de Cristo de alguna manera o de otra. La Escritura señala que cuando el Señor Jesucristo venga con gran poder y gloria, su segunda venida, no humilde como vino la primera vez, sino como Rey, toda rodilla se doblará y toda lengua va a confesar voluntaria o involuntariamente que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Algunas rodillas, como la suya y la mía, se van a doblar de gozo y otras de miedo. Van a temblar y van a chocar unas rodillas contra la otra, pero toda rodilla, dice la Escritura, se doblará. Y esto no es poesía hebrea, es verdad bíblica, tajante. Así es que, hermanos, nosotros nos debiéramos asir totalmente, siguiente, por favor, a los estándares de Westminster, que no es solo la confesión de fe de Westminster, son los dos catecismos mayor y menor de Westminster. Hay una forma de gobierno de Westminster también importantísima, que nos enseña que la forma de gobierno republicano, democrático, representativo, es propia de los presbiterianos. Fueron los presbiterianos escoceses que lograron demostrar dentro de la asamblea de los 121 teólogos que elaboraron la confesión de fe de Westminster, que la forma de gobierno que ellos estaban proponiendo era bíblica y era la mejor forma de gobierno que podía existir, que es la que tiene nuestro país el día de hoy, y por cierto que está corrupta, no está como la enuncia la forma de gobierno de Westminster, pero que entonces la forma de gobierno democrático no nació con los griegos. Los griegos tenían una deformación de la democracia, sino fueron los presbiterianos los que realmente enunciaron correctamente la democracia bíblica, y así es como tenemos en la iglesia presbiteriana, note usted por favor, algunos ancianos están aquí hoy, tenemos una forma de gobierno democrática representativa. Nosotros votamos con nuestro escrutinio y elegimos a nuestros jueces o ancianos gobernantes para que ellos sean quienes a nombre de toda la iglesia tomen las decisiones importantes de la iglesia, y nosotros como miembros tenemos la obligación de respaldar tal decisión porque nosotros le dimos a ellos en la forma bíblica la representatividad para tomar las decisiones, y se ora y se les hace una imposición de manos para que el Señor obre a través de ellos para ejercer el buen gobierno de la iglesia. Así es que aunque nacionalmente se le haya quitado el título o la anexión de gobernantes, la Biblia indica que el anciano de iglesia es gobernante, y aún así se le haya quitado el título, ellos siguen gobernando. ¿Se dan cuenta? Es que no podemos negar el principio bíblico, hermanos, del gobierno eclesiástico. Así es que esto está claramente dicho en las confesiones de fe. Y por ahí vienen los artículos de la confesión de fe. No sé si ya llevo mucho tiempo, es que a ustedes les hace falta un relojito aquí. Y nosotros los predicadores que hablamos mucho, es peligroso que estemos aquí, porque a mí todavía me han sobrado algunas diapositivas acá. Pero miren, aquí traigo los artículos de la confesión de fe de Westminster. Tiene 33 artículos. Y hay algunos tan importantes, hermanos. Es una confesión tan precisa que inclusive los bautistas tomaron nuestra confesión y casi nos la repitieron completa. Solo le quitaron lo del bautismo de niños, y ellos le pusieron ahí que los niños no deben bautizarse, pero mirando el pacto de Dios, y ojalá en alguna ocasión podamos hablar del pacto y del reino de Dios, que son dos temas altamente reformados y necesarios. En la iglesia encontramos que sí, que para todos, dijo el apóstol Pedro en su primer sermón el día del Pentecostés, y también para vuestros hijos es el bautismo y la salvación prometida por Cristo. Es Hechos 2, 38 y 39. Ahí está explicado claramente. Entonces hay varios artículos que son entrañables, como el de la seguridad de la salvación, el de la creación, de la providencia de Dios, está el de la justificación, el qué pasa cuando un cristiano muere, todo el del gobierno civil y el matrimonio, están ahí enunciados. Nosotros no tendríamos que andar preguntando o teniendo tantas dudas si realmente tomáramos una confesión de fe y la analizáramos en casita, con toda calma y con una Biblia en nuestras manos y buscando cada pasaje. Y si no alcanzamos a llegar a la comprensión en algún punto, hablarle a los ancianos o al pastor y preguntarle: hermano, mire, aquí yo tengo problemas para entender
el punto que enuncia aquí la confesión de fe. ¿Puede, por favor, darnos explicación? O como cuando como iglesia nos surge algún punto que tenemos que aclarar al respecto de alguna doctrina básica de la iglesia, debiéramos escribir o comunicar al consistorio a través del hermano responsable ante la iglesia que nosotros tenemos la necesidad de que se nos aclare, por ejemplo, al respecto de la fe salvadora. Ese debe ser nuestro ejercicio constante. Y hay otros, no es la única confesión. El catecismo de Heidelberg, o Heidelberg, como usted le quiera llamar, es hermosísimo. Tiene una forma de presentar las preguntas de manera devocional, que de verdad estamos leyendo ese catecismo y nos transmite la devoción que estos dos teólogos, Gaspar Oleviano y Zacarías de Ursino, dos teólogos alemanes que escribieron este catecismo, tenían con Dios. De hecho, desde la pregunta 1 comienza a verse la vida devocional que ellos nos están sugiriendo a nosotros como cristianos, un catecismo puramente presbiteriano. Y la pregunta 1 es: ¿cuál es mi único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y la respuesta es hermosísima y muy larga, por cierto: que yo con cuerpo y alma no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador que me hace pronto y aparejado, no solo para esta vida, sino para la venidera, etcétera, etcétera. Cuando nuestros hijos nos dicen: papá, no te metas con mi vida, es mi vida y yo ya soy mayor de edad, usted saque el catecismo de Heidelberg y dígale: no te perteneces a ti mismo. Aquí dice el catecismo a quién le perteneces, y da la cita de paso, Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, amén. Si como padres tenemos la necesidad de educar a nuestros hijos, no duden, las confesiones de fe y los catecismos son ayudas importantísimas que le van a servir a usted para educar a la niñez. Hay muchos testimonios de mucha gente común y de muchos científicos y teólogos que se educaron a los pies de su mamá y con un catecismo menor en su mano, o con un catecismo de Heidelberg en sus manos. Son importantísimos. Como cristianos sinceros y sanos, conocedores de la doctrina presbiteriana, no podemos ignorar la enseñanza de los catecismos, porque exactamente siguen las mismas fórmulas y declaraciones de fe, como lo hizo también el pueblo de Israel desde la antigüedad. Ellos tenían un credo, y el credo era conocido como el Shema entre ellos, que era la primera palabra de Deuteronomio 6, 4 y 5, que es oye. En el idioma hebreo era Shema. Presta atención, esto es importante. Quería decir esta palabra: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese era su credo de ellos, y lo repetían todos los días, y los niños lo repetían desde que aprendían a hablar o a balbucear sus primeras palabras. Debían aprenderse el Shema o el credo del pueblo de Israel. Nuestros niños hoy no se saben el credo. Es más, yo he visto, tristemente lo digo, he visto hermanos que cuando van a tomar la Santa Comunión no se saben ni el credo de los apóstoles, que es el credo que repetimos constantemente. No sé si recuerdan a algunos hermanos que estén aquí, que crecieron en la iglesia como yo, que anteriormente, para que los hermanos se hicieran miembros, ya no me tocó a mí, de la iglesia, tenían que saberse de memoria el catecismo menor, y el pastor venía y los examinaba y les decía: a ver, ¿qué es Dios? Y el cristiano tenía que contestar, ¿no? El candidato a miembro de la iglesia tenía que contestar: Dios es un espíritu inmutable, infinito en su ser, sabiduría, bondad, justicia, etcétera, etcétera. Tenía que saberse las preguntas completas. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Y luego la siguiente pregunta: ¿y qué prohíbe el cuarto mandamiento? ¿Y qué nos enseña el cuarto mandamiento? Todo eso lo tenían que saber de memoria. Hoy nuestra fe está muy barata. La ponemos en oferta. Y esto nos ha llevado a tener personas en la iglesia que son miembros de la iglesia y desconocen mucha doctrina de la iglesia. Y alguna ocasión alguien me preguntó: y hermano Israel, ¿y para qué tanto? ¿Y para qué se esfuerza usted en explicar tanto sobre el pacto de Dios? Y yo le contesté, y yo les he contestado a los hermanos que me dicen así, el pasaje de Oseas 6, 4 y 5. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto tú te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Esta es una sentencia terrible fue una sentencia terrible para el pueblo de Israel, y es una sentencia tremenda para el pueblo de Dios hoy. Nuestros hijos están siendo educados a los pies del marxismo. En el consejo técnico del viernes pasado nos dieron 6 puntos
para hacer una planeación a los que somos maestros sobre 6 puntos que la ONU, que es socialista totalmente en nuestros días, promueve. Tiene 17 puntos que se promueven ya en educación a nivel bachillerato y se promueven totalmente. Y todos son automáticamente contrarios a la palabra de Dios y unos hasta son mentiras que se sostienen como verdad delante de la civilización hoy. Así que nuestros hijos están aprendiendo a los pies del marxismo y del socialismo y de la izquierda internacional, mientras nosotros abandonamos los catecismos y las confesiones de fe y los credos y no los estamos instruyendo correctamente. ¿Le parece sano como creyentes? Por eso luego van a andar pensando que sus héroes son Carlos Marx y todas las corrientes anticristianas y admiran todo lo que es contrario a la palabra de Dios y quieren igualdad y repartición igualitaria de la riqueza, cuando la Biblia nos está mandando en el 8º mandamiento, que los catecismos, por cierto, lo remarcan: no codiciarás nada de tu prójimo absolutamente. Entonces, hermanos, este tema es y gira en torno a la importancia de las confesiones reformadas. No se deben quedar ahí en la antigüedad, sino que deben estar en auge totalmente el día de hoy. Yo traje algunos documentos para mostrar hoy. Yo quiero recomendarles a ustedes este que se llama Confesiones y Credos Cristianos. Aquí podemos encontrar algunos credos y algunas confesiones y su historia también. Les recomiendo muchísimo, hermanos, que tengamos este tipo de documentos en casa para que enseñemos a nuestros hijos a conocer la historia de nuestra iglesia, que es honrosa totalmente. También la iglesia presbiteriana en México tiene mucha historia, muy honrosa, tiene mártires, tiene misioneros que vinieron aquí, murieron de paludismo y anduvieron en la sierra a pie y cargando las Biblias en un burro y subiendo las montañas, y que vinieron a Tabasco y se metieron a los pantanos, no importaba dónde iban a predicar, mientras nosotros estamos ya en cómodos templos, ¿verdad?, recibiendo las bendiciones de Dios. Por gracia de Dios no soy contrario a esto. Es la maravilla de la fe reformada, que encuentra lugar en cada una de las esferas de la civilización. Nosotros no solo queremos llenar el templo, queremos llenar toda la cultura, queremos la pintura para Dios, queremos la música, queremos el cine, queremos la televisión, queremos comunicólogos que sean valientes, queremos reinas de belleza si es posible también, no vamos a ser dualistas, queremos músicos para gloria de Dios. Así fueron los reformados. Bach y Händel fueron reformados y todos los demás músicos clásicos de su época querían componer como ellos. Así es que Beethoven, por ejemplo, compuso también una Aleluya para gloria de Dios, y Vivaldi compuso su Gloria in excelsis Deo, o Gloria a Dios en las alturas, que todos hemos escuchado en la iglesia cantar. Es de un no protestante, pero que tenía en cuenta la gloria de Dios y el excelso nombre de nuestro Dios, basados en el trabajo que habían hecho Bach y Händel de componer obras hermosísimas para gloria de Dios, o Rembrandt de pintar cuadros donde retrató todos los pasajes bíblicos sabidos y por haber y la ciencia de su época, y otros pintores mirando a Rembrandt quisieron repetir lo que él había hecho y también pintaron cuadros hermosísimos para gloria de Dios. Eso es lo que queremos hacer hoy. Hemos perdido la civilización, hemos abandonado la ciencia y pensamos que el conocimiento científico es una cosa y la Biblia es otra, cuando la palabra de Dios dice: los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Hay mucho que hacer. Las confesiones nos están dando las directrices y la palabra de Dios nos requiere exactamente lo mismo que le requirió a los reformadores en su época, a los discípulos en la época que vivieron, a los padres de la iglesia también, y nosotros vamos a estar aquí para hacer esa tarea, hermanos. Que el Señor les bendiga.